Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho a las senadoras y a los senadores que nos acompañan esta mañana aquí. La verdad es que hoy hay varios temas importantes que hay que destacar y me parece que es prudente hacerlo. A pesar de que no ha iniciado la sesión, yo creo que es importante decir algunas cosas que se han venido suscitando como notas en estos días, ya incluso hace 2, 3 días algunos, otros ya tienen más tiempo, pero que hay que destacar. Empezaría por mencionar pues la iniciativa que se tiene por parte de un ministro de la Corte, específicamente José Luis Alcántara Carrancá, para poder declarar en el proyecto que está presentando o que presentará al Pleno de la Corte, pues la inconstitucionalidad de la reforma aquella que adscribió la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, explicando el porqué. Lamentablemente, este proyecto, que solo es proyecto en este momento y que requiere, como todos sabemos, de una mayoría de 8 ministros, de 11, para que pueda ser considerada inconstitucional, pues ya está siendo atacada, mal vista desde la Presidencia de la República, indebidamente, y llamándola como un error garrafal, hoy mismo lo dijo. La verdad de las cosas es que lo que a mí me parece que hace, y nos parece a todos los senadores y senadoras del PAN, que lo que hace el ministro es proponer algo que es absolutamente constitucional. No hay que olvidar que esta propuesta que se está haciendo de modificación, porque hay una inconstitucionalidad clara, deviene de una acción de inconstitucionalidad presentada por el bloque, que la presentamos el 10 de octubre. Los senadores del bloque de oposición, ahí contenidos el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Plural, presentamos en su momento el 10 de octubre y hoy está siendo atendida, cosa que nos da mucho gusto. Ojalá los ministros y ministras de la Corte en absoluta libertad puedan resolver lo que la Constitución claramente establece. Y esto es que simplemente la reforma propuesta desde aquel entonces es absolutamente inconstitucional. No se trata de un error garrafal como lo quieren hacer ver desde el Palacio de Gobierno, lo quieren, o el Palacio Nacional, lo quieren simplemente porque quieren insistir en la militarización del país, con lo cual ya claramente hemos dicho que no estamos de acuerdo. Así que esto como primer punto me parece que hay que salir en defensa de la Corte, respaldar a los ministros y agradecerles el que con todo el valor puedan defender lo que la Constitución propone. Y aquí no hay duda que lo que la Constitución reza es que esta propuesta que se hizo es absolutamente inconstitucional. Ahora, otro tema en el que quisiéramos insistir y seguiremos haciendo, queremos avisarles a las mayorías, queremos avisar, aprovechando que están reunidos, ojalá les digan que tiene que nombrarse ya a los comisionados del INAI. Es urgente, es imperativo, es algo que está pasando que no puede permitirse. Hay un comunicado de la presidenta del INAI hoy en donde dice que esta semana, solo esta semana, hay 500 casos que no se van a poder resolver. La semana siguiente será lo mismo y la que sigue seguramente pasará de la misma manera. No puede ser que por un tema de incongruencia política, de haber ofrecido transparencia, de haber ofrecido democracia, de haber ofrecido una gran cantidad de cosas, pues ahora Morena, ya en el poder, simplemente se cierre. Este es un día más de los muchos que se están tornando opacos para la sociedad mexicana porque no funciona el INAI. Y hay que decirlo, no es el Senado, es Morena en el Senado y sus aliados que no quieren que esto se resuelva. Ahí están los votos del PAN. Todos los del PAN estamos dispuestos a participar hoy mismo, en esta fecha, en este miércoles, a aprobar a los comisionados del INAI. No requerimos ni un día más, ni una deliberación adicional. Si hablan de transparencia, si hablan de democracia, si hablan realmente de hacer las cosas bien y ofrecerle a la gente lo que necesita, información, se requiere que estemos todos pidiendo que hoy se vote de manera inequívoca a los comisionados del INAI. No hay razón ninguna para esperar ni un minuto más. Las comisiones que dictaminaron el orden de la lista, con ese jalamos, con el 1, con el 2, con el que quieran, pero que sea hoy. Si no, de otra manera, ellos estarán cancelando la posibilidad, ellos, Morena, sus aliados, que se lea bien claro, no es el Senado,
son la mayoría en el Senado que ellos detentan, que están impidiendo que haya transparencia en este país, que haya absoluta apertura para que la gente sepa qué está pasando. Porque no hay credibilidad sin transparencia, como tampoco hay democracia sin transparencia, y mucho menos hay un país libre sin transparencia. Llamamos pues a que no se retarde ni un día más lo que estamos dispuestos a hacer. Aquí están los votos del PAN, aquí están dispuestos para que podamos votarlo hoy. No aceptamos, no queremos. Y cada día que se retrase en cada sesión, como una cantaleta, ahí se los estaremos recordando. En este país urge que haya órganos que puedan participar en manera constitucional, pidiendo a los gobiernos, a todos los niveles, el que se dé la información que necesitan los ciudadanos en nuestro país. Y por último, quisiera tocarles otro tema. Hemos estado viendo las investigaciones que se abrieron por parte de la Fiscalía en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, particularmente de forma destacada Francisco Garduño. No se puede esperar más que la renuncia de los funcionarios que estuvieron al frente de esto. Se requiere para que haya una investigación. Ya hay una investigación. Por cierto, en la investigación, si se lee el comunicado, se habla por negligencia, se habla por otras cosas, pero estamos hablando de 40 personas muertas y 25 más lesionadas. No estamos hablando de una negligencia que acabó en un error administrativo provocando algún daño. Estamos hablando de algo que sucedió de manera muy lamentable bajo la autoría, bajo la conducción de una persona encargada del Instituto Nacional de Migración que tiene que responder por ello. Y no se puede esperar menos que la separación del cargo para que pueda llevarse a cabo la completa investigación. Esos son los temas que esta mañana quisiéramos de entrada poner a su consideración, porque no puede ser, no se puede permitir que esto pase el tiempo, se sigan cumpliendo las semanas y apostándole al olvido para que la muerte de estos migrantes, 40 muertos y 25 heridos, simplemente queden ahí impunes por siempre. Gracias. Si hay algún comentario, alguna pregunta, a la orden. Si nos los permiten, senadoras, senadores, tenemos preguntas. La primera pregunta, se las voy a leer, se las envía Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Él les pregunta, ¿qué opinan sobre el decreto de creación de la Oficina Presidencial para combate a tráfico de fentanilo y armas, que hoy mismo se confirmó allá en Palacio Nacional? A ver, Sí, su opinión sobre la creación de la Oficina Presidencial para el combate al tráfico de fentanilo y armas. ¿Qué opina? Bueno, la verdad de las cosas es que en el tema del fentanilo y del tema del combate a las drogas es un tema al que se han ido subiendo desde la presidencia, del Palacio de Gobierno. La verdad a mí me parece que sin cifras claras, sin cifras contundentes, más con percepciones y cosas, y con declaraciones que no están acuerpadas por las realidades de lo que se está haciendo, que en la estrategia de seguridad claramente están fallando. Hoy tenemos en ese tema que se ha vuelto pues un tema pues de mucha conversación pública aquí y en los Estados Unidos, pues donde hay un peloteo entre el gobierno americano y el gobierno mexicano tratando de uno acusar al otro quién hace más o quién hace menos. Lo cierto es que me parece a mí que se requiere una coordinación y una aceptación de la problemática en el tamaño que la tiene para que podamos llevarlo a cabo. Respecto a los esfuerzos que se hagan, pues mira, más que anuncios, lo que necesitamos en todo caso son acciones que permitan ver que las cosas están haciendo bien, porque anunciar programas, pues ya lo vimos, anuncian muchas cosas que al final no suceden y no sirven para nada. Lo que se necesita es que las cosas empiecen a suceder para bien del control de toda esta plaga que es la delincuencia organizada y por supuesto el combate a las drogas pues se dé de una manera real, de una manera fehaciente. Yo quisiera al respecto, buenos días a los medios de comunicación, complementar. Fíjense ustedes que el presupuesto de egresos de la Federación para este ejercicio fiscal prevé 1,000 millones para ser ejercidos en un fondo que se llama el Fondo de Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública. Es un fondo que está dotado
con 1,000 millones de pesos presuntamente para estados y municipios, pero tiene una distribución muy cuestionable. Sus criterios se basan en el número de población y en el estado que guarda la situación de seguridad en cada entidad federativa. Vean ustedes, este recurso se podrá utilizar para sueldos y salarios, para capacitación, para equipamiento, para infraestructura, entre otras cosas. Pero solo por darles cifras, está el decreto, se publicó recientemente en el filo de la navaja, el deadline, el día 31 de marzo de pasado. Y de esos 1,000 millones, por ejemplo, a mi estado Tlaxcala le corresponden únicamente 13.9 millones. A Guanajuato, que tiene una situación compleja, 42. Les digo números redondos y casi de memoria. A Puebla, 43. Llama la atención el Estado de México, 107 millones, o Zacatecas, casi 70, o Veracruz también casi 70. Lo pueden verificar estado por estado allí, pero el PEF, como todos recordaremos, es anual. Entonces, si no se le da la gana al presidente de la República el año para el paquete económico que viene, para el ejercicio del año que entra, ponerlo o ponerle centavos a ese fondo, pues simplemente moriría, ¿verdad? Hay que pedir su permanencia. Hoy lo estamos haciendo a través de una iniciativa, pero vía la ley de la Guardia Nacional, y planteamos que no solo sean 1,000 millones de pesos, que sea mucho más, porque imagínense ustedes con qué ganas se va a combatir la delincuencia en este país, el crimen organizado, toda la inseguridad. Sí, en los recientes criterios de política económica que publicaron la Secretaría de Hacienda el día 1 de abril, pues habla de un crecimiento simplemente inercial, como si inercial fuera el crecimiento que está teniendo la inseguridad en este país. Es cuanto. Gracias. La siguiente pregunta es de Carmen Arellano, de Ecos de México. Hola, buenos días. Me da gusto que traigan esa pancarta donde dice que dónde está el secretario de Gobernación. La cuarta T ya tiene su Ayotzinapa, y la muerte de 40 migrantes y 23 que están todavía tratando de sobrevivir. Quisiera yo saber... No se oye, no se oye. No sé, ¿ya? ¿Aquí? ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? Les repito que la cuarta T ya tiene su Ayotzinapa, y no ha dado la cara el secretario de Gobernación para decir qué fue realmente lo que vimos en la televisión con dejar encerrados a los migrantes. Esta situación de la migración ha sido terrible y no se ha atendido verdaderamente. Cuando ustedes dicen que dónde está el secretario de Gobernación, ¿cómo van a exigir verdaderamente que se presente aquí, que el encargado del Instituto de Migración siga hasta ahorita laborando? ¿Y dónde está el padre de los migrantes de Centro y Sudamérica, el padre, se me acaba de ir, Solarine, que verdaderamente también ya labora en Palacio Nacional y no responde a lo que está pasando? La migración que estamos teniendo tenía los recursos para atender a estos migrantes, y no ahí había niños, mujeres embarazadas, y no se ha hecho realmente lo que se debe. ¿En qué punto ustedes, hasta dónde van a llegar para que esto verdaderamente se esclarezca y no se quede como otra Ayotzinapa, en otras 43, como van pasando las cosas aquí en nuestro México? Gracias. Gracias por la pregunta. Primero que nada, decirle a los que están allá ocultos como delincuentes en lo obscurito que salgan al Pleno del Senado de la República. No es posible que venga el secretario de Gobernación al Poder Legislativo y solamente se reúna en lo obscurito con sus aliados, que más que otra cosa parecen cómplices. Es una ofensa a todos los partidos políticos representados en el Pleno del Senado, pero sobre todo es una ofensa a los mexicanos, a los medios de comunicación.
¿por qué no sale el secretario de Gobernación a darle la cara a los legisladores y a México? Y desde aquí le decimos, Adán, sal y da la cara. Exigimos una comparecencia pública, abierta, transparente, de debate, en donde los mexicanos a través de los medios de comunicación y a través del canal del Congreso y las redes sociales se den cuenta lo que está haciendo el gobierno. ¿Saben por qué se reúnen en lo obscurito como delincuentes? ¿Saben por qué no aceptaron que los medios de comunicación estuvieran adentro? Porque no hay respuestas claras a México. 40 personas fallecieron en una tragedia brutal y es un crimen de Estado y el responsable está aquí en el Senado, pero guardado. Está aquí en el Senado, pero hablando solamente con sus cómplices. ¿Saben por qué no salen a hablar con todos los grupos parlamentarios y con los medios de comunicación? Porque claramente no quieren que haya transparencia. Aquí están nuestros votos, los votos del PAN. Es necesario definir ya los nombramientos del INAI porque el INAI está paralizado. ¿Saben por qué no sale el secretario de Gobernación y están como delincuentes guardados en un salón de protocolo? Por algo muy elemental. Hoy le han dañado, ofendido y mentido al pueblo de México. Así es que desde aquí le decimos al secretario de Gobernación, salga, señor secretario, dé la cara, dele la cara a los legisladores, dele la cara a la oposición, pero sobre todo, dele la cara al pueblo de México. Hoy, la brutal inseguridad, la falta de empleo, la falta de servicios públicos y claramente la irresponsabilidad del gobierno de Morena necesita darle la cara al pueblo de México. No ha empezado la sesión, no ha habido reunión de mesa directiva, no hay comparecencia pública, no han dejado entrar a los medios de comunicación y todo eso es ofensivo para quienes pagan impuestos, para quienes confiaron y votaron por Morena y hoy claramente no tienen respuestas. Gracias. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Buenos días a todos. Preguntarles, parece que la Fiscalía ya va a fincar responsabilidades con Francisco Garduño. No sé si ahí va a quedar el tema o hay que irlo escalando hasta arriba porque debe de haber más responsabilidades. Otro tema que quisiera que me comentaran es lo del asunto que se cocina en la Cámara de Diputados para reformar modificaciones al Tribunal Electoral. El PAN en la Cámara de Diputados ya lo había aprobado. No sé si aquí en el Senado va a pasar esa reforma de afectar al Tribunal Electoral en sus funciones. Y tercero, en esta sesión o antes de que termine el periodo, debe haber los comisionados del INAI. ¿El PAN está dispuesto a aprobar a quien les ponga? Gracias. Quisiera empezar por la segunda y la tercera. Xóchitl me va a ayudar contestando la primera. En el asunto de que está en Cámara de Diputados, hay que esperar a que salga de Cámara de Diputados, se ha venido repostergando. Yo lo que sí quiero decir que la postura clara del PAN, que es la nuestra, es de que no estamos por aceptar ningún retroceso que tenga que ver con las acciones afirmativas, no estamos en ello, no estamos tampoco en ningún retroceso que tenga que ver con el tema de las mujeres, absolutamente no, y tampoco estamos en contra del tribunal, como no lo estuvimos tampoco en contra del INE, estamos a favor de la defensa del tribunal y de cada uno de los derechos y de las actuaciones que ya se han logrado. Mientras todo eso ocurre, mientras todo eso mencionamos, no hay ningún dictamen, no hay nada, no conocemos un texto bajo el cual se pueda discutir nada, no habría mucho más que agregar ahí. Por lo tanto, pues no diría yo más. Respecto al tercer tema que era, Félix, lo del INAI, ya lo dijimos claro y lo dijimos fuerte. El PAN está listo, no necesitamos ni un minuto más que hoy se resuelva. Por cierto, las comisiones que tuvieron que ver con este asunto y que ordenaron de manera muy profesional los nombres, en esas comisiones son mayoría ellos, los de Morena. Y culpan a que el Senado, dicen, es que el Senado no hay acuerdos. No, que quede claro, donde no hay acuerdos es con ellos.
Ellos son los que están enredados y están con acuerdos, porque la oposición, el bloque completo, hemos dicho, se los dijimos desde sesiones anteriores y seguramente hoy ustedes serán testigos porque ahí lo reiteraremos. El bloque completo, en donde se inscribe el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural, estamos listos. Es Morena y sus aliados los que no quieren la transparencia. No necesitamos ni un solo día más. Es más, que sea el primer tema a resolver hoy en la agenda, el primero, para que no haya duda. ¿Y en qué orden? En el que quieran. Ahí están, en el orden que propuso las comisiones, de acuerdo a las puntuaciones, para que no se llame a sorpresa a nadie, ni que se hablen de favores, ni de cuates, ni de amigos. En el orden que está, en ese orden comprometemos los votos del PAN para que pueda ser aprobada los nombramientos del INAI. Así que más claro no se puede ser. Hoy la negligencia por no nombrarlos es precisamente de Moreno. Y esto, con perdón, pero esta ocurrencia de ahora con una iniciativa, tratar de modificar las mayorías para poder ser válidas las resoluciones, me parece que debiera ser materia de otras discusiones. Hoy lo que tenemos es muy fácil, hay un dictamen de las comisiones respectivas para que se diga cómo y a quiénes nombrar. Hagámosle caso y con ello resolvamos el tema de una vez por siempre del INAI, en donde podamos estar en condiciones de darle salida a los casi 500 asuntos semanales que se tienen cada semana del año precisamente ahí y que no se podrían pues simplemente resolver si no funciona de manera legal el pleno del INAI. Muchas gracias. Hace 15 días, a nombre de varias senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN, presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República justamente para que se investigara a los altos mandos, porque veíamos venir que se estaba consignando pues a la empresa de seguridad, a los guardias que estaban por parte del Instituto de Migración, pero pues quienes son los responsables de la política pública en el caso de migración, pues no habían sido tocados. Hoy se avanza con Francisco Garduño, es importante que él se separe del cargo, creemos que por un tema de ética, él no puede estar al frente del instituto para que justamente se tenga acceso a todos los documentos, a toda la información que requiere la Fiscalía y estando él ahí, pues podría obstaculizar esta investigación. Entonces, si hay alguien más involucrado, pues justo en la investigación se debe de saber. Tengo la impresión que Francisco Garduño pues acataba instrucciones. A él le dieron la instrucción de tener a los migrantes presos, porque así eran cárceles, no eran albergues como en un principio, y creo que es importante saber quién le dio la instrucción a él que aplicara esa política migratoria. Entonces la Fiscalía ojalá vaya a fondo, ojalá no salga mañana diciendo, bueno, pues no encontramos nada y resulta que todo está perfecto. Y también le quiero recordar a la Fiscalía 3 casos más de negligencia criminal en los que no ha hecho absolutamente nada. El evento del 18 de enero de 2019, donde murieron 137 personas quemadas en Tlaulilpan, tiene que ver con que alguien no hizo su trabajo. Durante 5 horas hubo una fuga de gasolina, la gasolina se gasificó, los responsables de Protección Civil saben que cuando la gasolina se gasifica puede explotar en cualquier momento y nadie intentó evacuar a los habitantes de Tlaulilpan, ni siquiera con un megáfono. Eso es negligencia criminal. El caso de febrero del 2020, donde se suministró heparina contaminada, al parecer rellenaron los frascos de heparina por heparina patito y murieron 15 personas en el hospital de Pemex en Tabasco. Hoy no hay una sola persona consignada en la cárcel. Y por último, el caso del hospital de Tula del 7 de septiembre de 2021, donde alguien instruyó que se abrieran las compuertas del túnel emisor oriente de esta ciudad, que inundó la ciudad de Tula, sabiendo que había un hospital a las orillas del río donde murieron 15 personas por negligencia criminal.
Estos son otros casos de negligencia criminal que han quedado impunes en este gobierno y por eso exigimos que no solo se investigue el caso de Ciudad Juárez, que es brutal, que la muerte de 40 personas son atribuibles a la responsabilidad de quien los encerró sin una puerta de emergencia que abatiera de afuera hacia adentro, sin una manguera de extinción que por la reja se la pudieran pasar para apagar el fuego. Había muchas cosas que se podían haber hecho y no se hicieron por la negligencia criminal. Entonces, aprovecho para recordarles los otros casos de negligencia criminal. Senadora, y lo que le preguntó Mari Carmen acerca del padre Solalinde, ya hasta le va a cambiar el nombre al Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues el padre Solalinde no es funcionario público y por eso queremos que venga Adán Augusto a comparecer al Senado para que nos explique cuál va a ser la política de migración, aunque él le eche la bolita a Marcelo Ebrard, pues en este Senado sí leemos las leyes y sabemos que le compete a la Secretaría de Gobernación. Y pues ya que está por aquí, de una vez que se pase al Pleno, ahí lo recibimos y tenemos la oportunidad de charlar en un diálogo respetuoso y franco. Y yo le diría que no le saque, que no le tenga miedo a la oposición y que venga. Si así quiere ser presidente de miedoso, pues qué barbaridad. Quiero agregar algo. Yo creo que no se le debe decir padre Solalinde, es un demonio y ha sido acusado de beneficiarse del tráfico de migrantes. Y en él van a poner el negocio negro del tráfico de migrantes. Estamos esperando la renuncia de Ebrard y de Adán porque deben ponerse a disposición de la justicia para ser investigados y castigados por el crimen de Estado de 40 personas. Una más de el secretario Adán. Saben ustedes que en el periodo de Semana Santa, pues ocurrió un nombramiento al margen de la ley, ¿verdad? Se tomó la atribución el secretario Adán Augusto de nombrar a un subprocurador en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, al margen de la ley absolutamente. Le dio las gracias al titular en funciones y a este nuevo subprocurador lo eleva a encargado del despacho que defenderá a los contribuyentes de este país, a los que con unas leyes terriblemente terroristas se quiere expoliar a los pagadores de impuestos. Me parece no solo un despropósito, sino una más que se acumula la larga lista de violaciones a las leyes que hace la autoridad, que hace este gobierno de cuarta. Y decirles también, el nombramiento debe pasar por este Senado de la República, debe pasar por esta soberanía. Lo han hecho ya un par de veces, han mandado francamente a gente de cuarta, de quinta, que no ha pasado ni siquiera el beneplácito en sus comparecencias de los requisitos más elementales para que podamos los senadores declarar su idoneidad. Entonces, no es posible que le den vuelta a la ley. Perdóneme, presidente, perdóneme, secretario, la ley sí es la ley. No lo vemos nada bien y exigimos que se apeguen a la legalidad. Defendemos, desde luego, siempre, como grupo parlamentario, a todos los que pagan impuestos en este país y sostienen la economía de México. Es cuanto. Finalmente les pregunta Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, senador. Si finalmente pasa en San Lázaro el asunto de la reforma al Tribunal Electoral, ¿cómo esperaríamos el voto de la bancada? Yo creo que hay que esperar a ver cómo viene el texto, porque claramente nosotros hemos fijado ya la posición en la pregunta que me hicieron anteriormente, en donde nosotros no vemos más que la defensa de lo ya conseguido en las acciones afirmativas, la defensa de lo ya conseguido en el tema de las mujeres y la paridad, y por supuesto con los grupos vulnerables y además en la defensa de los tribunales. A partir de ahí... Pero como va la cosa, pues sí se tocarían sus facultades. De ser así, ¿cómo esperamos su voto? Yo lo que haría es simplemente no especular, no adelantar vísperas, como dice. Hay un asunto
que no se sabe ni cómo va a terminar, ni siquiera se sabe en este momento. Se volvió a cancelar hace unos minutos la sesión de la comisión, no cancelar, sino a postergar la sesión de la comisión. No hay acuerdos, y mientras no hay acuerdos no hay texto, y mientras no haya texto pues no hay nada de qué opinar aquí. La verdad, me parece que no hay que abonar a lo complicado que ya lo tienen allá. Ok. Gracias. El comentario que voy a hacer es a título personal. Yo creo que no es momento de hacer este tipo de reformas. Venimos de un gran apoyo ciudadano en defensa de la democracia, de un gran apoyo defendiendo a las instituciones, a los tribunales. Creo que vale la pena que en la Cámara de Diputados se den el tiempo para estudiarla, para leerla con calma, y si hay que hacer algo con este tema, que probablemente haya sus razones, no eliminando derechos de las minorías, como son los pueblos indígenas, a los que yo voy a defender a capa y espada, porque nos ha costado mucho trabajo tener presencia en las cámaras, en los municipios, en fin, las personas de la comunidad LGBTIQ+, las personas afromexicanas, las personas con discapacidad, y yo creo que aquí en el Senado el PAN está consciente de eso. Pero hay tiempos. Creo que lo mejor sería que en este momento se bajara en la Cámara de Diputados, se analizara, porque sería un pésimo mensaje el que estaríamos dando a los ciudadanos. Ese es mi punto de vista. Gracias. Sería todo, no tenemos más Muchas preguntas gracias. registradas. A ustedes. Muchas gracias a y todos. buenas Muy tardes. buenos días.